continuamos el día de hoy, vamos a conversar un poco sobre el tema, el impuesto al valor agregado en Venezuela. Somos el equipo número 3, bien, y estamos conformados por Víctor Tusa, Carlos Boysen, Alexander Márquez, Oscar Noguera y mi persona, Amaris Viloria. De esta misma manera vamos a ir exponiendo cada uno de los puntos a tratar. El día de hoy vamos a comenzar entonces con una breve reseña histórica de lo que es el impuesto, o lo que fue el impuesto a través de los años. Comenzamos entonces en Roma con la centésima rerum venalium, que al español se traduce centésimo del valor de todo vendido. Esto fue lo que se le llamó el inicio del impuesto. Fue un impuesto, valga la redundancia, que se le agregó a todos los productos que se vendían y a las subastas, ¿okay? Las subastas realizadas en aquella Roma, y fue promovido o fue promulgado por el emperador Augusto. Luego llegamos a la Edad Media, en Francia, donde el impuesto se le conoce como maltote o maltot. En este momento era el impuesto que se conocía en la Edad Media para realizar los comercios entre unos países a otros. Luego al maltote se le conoce como alcabala. Es el impuesto que fue promovido o promulgado por el rey Alonso en España, y así fue expandiéndose en los Países Bajos de Europa a principios de la Primera Guerra Mundial. Y así llegamos a 1962, cuando esto conocido como impuesto por la Comunidad Económica Europea, bien, se establece en los principales Países Bajos de Europa con la finalidad de realizar un comercio o tener un mercado con una libre circulación de los productos. Ya llegamos a 1967, cuando la Unión Europea realiza un informe del Comité Fiscal y Financiero conocido como el informe de Newman. ¿Okay? Este informe se dice que es la base teórica de la estructura fiscal europea actual. Es allí donde nace el impuesto conocido como el valor agregado, impuesto al valor agregado. Se utiliza para comercializar, comercializar entre los países europeos de una manera libre y sin ningún tipo de inconveniente, y que ambos pudieran, y que todos los países europeos pudieran realizar sus importaciones e exportaciones sin ningún tipo de inconveniente. Luego de allí, en 1970, se expande este impuesto y llega a América Latina, a los principales países como Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay. 1970. Allí entonces entramos el IVA en Venezuela. En 1989 llega este impuesto, conocido como el impuesto valor agregado, a Venezuela. Y es en 1992, en la Gaceta número 35.304, donde se promulga el impuesto al valor agregado a las ventas de productos, importación y exportación principalmente. ¿Okay? De esta forma entra en vigencia el 1 de octubre del año en curso. Para hablar un poco de la evolución del IVA en Venezuela, sería una exposición adicional, ya que desde el momento en que se promulga o que sale en Gaceta el impuesto del valor agregado, ha tenido una serie de evolución a nivel de su alícuota, bien, donde lo podemos verificar aquí en este cuadro, que lo encontramos en la página oficial del CENIAT. Ahí vemos cómo se ha comportado la alícuota del IVA, y con él sus reglamentos y su variación a medida de que han pasado los años y los gobiernos. Sin embargo, si nos vamos a la página del CENIAT, ¿okay? En la normativa legal
en está la pestaña del impuesto de valor agregado, allí podemos estudiar de manera más específica, ¿okay?, cómo el impuesto de valor agregado ha tenido su auge y cuáles han sido sus modificaciones y reformas, sus leyes, sus reglamentos, sus concretos, las providencias principalmente. Sin embargo, para comentar, lo principal de la base legal del IVA en Venezuela es nuestra Constitución de la República Bolivariana. Luego nos apoyamos en el Código de Comercio, el reglamento que establece de ley del impuesto al valor agregado y el reglamento de la ley del Código Orgánico Tributario y las providencias administrativas, tanto en orden de declaración, formalidades de emisión de factura, de declaración del IVA, los agentes de retención, las normativas de las imprentas que van de las máquinas fiscales y las normas generales de la emisión de facturas y otros documentos. Esto sería como la base legal principal que debemos verificar al momento de hablar sobre el IVA. Ya entrando en materia, una vez que hemos dado este paseo por la historia del IVA y cómo trabajamos con el IVA en Venezuela, llegamos al tema, entramos en materia y definimos qué es el IVA. ¿Para qué sirve el IVA? El IVA es un impuesto. ¿Y qué es un impuesto? Bien, el impuesto se define como un tributo, ¿okay?, es un ingreso de derecho público, un ingreso de derecho público impuesto directamente por el Estado. Bien, es un impuesto unilateral, ya que es el Estado quien lo impone y nosotros o los contribuyentes deben acatarlo. Bien, entonces se dice que el IVA es un impuesto o un tributo que grava, bien, el uso final de los productos y servicios que nosotros consumimos. Entonces podemos definir que el IVA es el impuesto que no es percibido por el fisco directamente del tributo, es más bien percibido por el vendedor que realiza la venta de estos productos o servicios en el momento final. Bien, entonces definimos el IVA como ese impuesto al valor agregado. Sus siglas hacen referencia al impuesto al valor agregado o a un tributo impuesto que se debe pagar. Se debe pagar directamente al fisco, que en este caso es el Estado quien representa o que tiene la obligación de recaudar este impuesto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el pago de las obligaciones o las necesidades públicas, bien, que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de educación, carreteras, medicina, principalmente. Entonces es importante recalcar que actualmente el impuesto del valor agregado es ese impuesto que se le agrega al producto o servicio. Finalmente, actualmente tenemos una cuota o una alícuota del 12%. Bien, este 12% se va a ver reflejado una vez que realicemos el disfrute o el pago de productos y servicios. Es decir, que si realizamos una compra por 100 bolívares, agregándole esta alícuota correspondiente al 12%, debemos cancelar 112 bolívares por el pago de ese producto o servicio. Ese 12% adicional es lo que le conocemos como el valor agregado. Vamos a mencionar un poco las características, serían muchas las características del IVA. Sin embargo, la principal característica es que el impuesto al valor agregado se rige bajo el nullum tributum sine lege, que nos indica que es la ley, donde nos indica que el tributo no funciona sin ninguna ley, o toda ley debe tener, o todo tributo debe tener una ley, que es la ley del impuesto al valor agregado. Es decir, que este tributo se rige bajo su propia ley y su propia normativa. Es un tributo indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque el contribuyente o nosotros como consumidores finales no se lo estamos pagando directamente al instituto o al organismo que tiene la responsabilidad de recaudar este tributo, sino que se lo cancelamos al comercio o al establecimiento, y son estos
contribuyentes que al final o una vez al mes hacen su declaración y todo lo recaudado durante este mes, ellos cancelan el pago recaudado del IVA. ¿Okay? Entonces indirecto porque los contribuyentes no lo pagan directamente al organismo, sino que lo cancela uno como consumidor final. Es un impuesto real porque efectivamente no distingue el tipo de contribuyente, simplemente se cancela. Toda persona que disfrute de algún producto o servicio debe cancelar este impuesto. Comenzamos entonces ahora con el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo a la hora de realizar este impuesto, este pago? El sujeto activo es aquel que efectivamente está encargado en recaudar, en este caso es el Estado. Es el Estado el encargado de recaudar, el que tiene la obligación de aceptar el pago. En este caso el organismo representado para la realización de esta recaudación es el SENIAT, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Es lo que en este caso el SENIAT sería la administración pública como sujeto activo. Y sujeto pasivo no es más que el contribuyente que realiza el pago. Bien, sin embargo, este tipo en el impuesto de valor agregado tenemos una clasificación extensa de lo que es el contribuyente, que más adelante será definido en cada una de sus etapas o diferencias. El hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto de valor agregado? Bueno, lo podemos verificar, lo podemos investigar en el artículo número 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de los hechos imponibles en capítulo 1. De igual manera, más adelante se estará desarrollando en qué consiste este hecho imponible y cuáles son. Solo para definirlo, el hecho imponible se da o se materializa en el momento en que el consumidor final realiza el pago por sus productos o servicios, y esa entrega de pago y factura final es allí donde ya se consume como tal el hecho imponible. Bien, continuamos con la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Es la situación jurídica donde se determina cuál es la cifra sobre la cual vamos a terminar cancelando dicho producto o servicio. De allí es donde se va a definir el monto. De acuerdo a esa base imponible, el monto de la alícuota va a definir el pago total a cancelar. Entonces lo definimos como el elemento cuantitativo para determinar en sí el pago del impuesto. Y por último definimos la alícuota. Bien, alícuota, buscando su significado, alícuota nos definen como una proporción de algo. Entonces decimos que es la parte del total aplicada a la base imponible. Es decir, una vez que tenemos la base imponible del producto o servicio, aplicamos una parte de esta para así saber en sí cuánto vamos a cancelar. Actualmente la alícuota en Venezuela del impuesto de valor agregado es de un 12%. Aquí tenemos el ranking del IVA en Latinoamérica, somos el tercer país en Latinoamérica con el impuesto de valor agregado con la alícuota más baja. ¿Okay? Podemos verificar que el primer país con la alícuota más alta, el 22%, tenemos Uruguay, y le sigue Argentina con un 21%. Bien, de esta manera continuamos nuestra exposición comentando con las características del impuesto de valor agregado. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Tusa y continuando con la exposición, una vez ya aclarado sobre el IVA junto con su reseña histórica y lo que es el IVA, de dónde proviene y de qué trata esto, nuestra compañera anteriormente nos nombró sus características y en este momento vamos a ser un poco más explícitos y vamos a profundizar dentro de cada una de ellas, tomando en cuenta el principio general del IVA, nos dice que es un impuesto general. ¿Por qué se dice que es un impuesto general? Porque grava todas las transferencias o entregas de bienes y las prestaciones de servicios, importaciones definitivas e importaciones de bienes muebles que no estén expresamente declaradas, exentas o sujetas. Obviamente, si no están exentas, son las que se deben declarar. Por eso se dice que es un impuesto general, aplica en toda aquella prestación de servicios y venta de bienes.
Es un impuesto, luego decimos, que se encuentra establecido en una ley. Como todos lo sabemos, existe la ley del IVA. A través de la ley del IVA se rige la declaración de este impuesto y se rige de qué manera se recauda el IVA. Luego se dice que es un impuesto indirecto. Se dice que es un impuesto indirecto porque la ley traspasa toda la carga fiscal y la riqueza es medida de forma indirecta. ¿Por qué se dice esto? Porque es recaudado a través de la gente de recepción, en este caso son los contribuyentes, y quien paga el IVA es el consumidor, o en este momento el beneficiado del servicio o de la venta, es quien paga, y a través del contribuyente es quien se declara ante el Estado, ante la administración del Estado. Se dice que no es un impuesto acumulativo. ¿Por qué no es un impuesto acumulativo? Porque a través de este, una vez que tú automáticamente te prestan un servicio o realices alguna compra, debes declararlo inmediatamente, es decir, debes pagar el IVA. No lo puedes acumular y decir, bueno, en este momento yo voy a hacer varias compras y el mes que viene de todas mis compras voy a pagar el IVA. No, automáticamente compraste y declaras tu IVA. Igualmente en la prestación de servicios, eso viene adjunto en la factura, viene inserto en la factura y es ahí cuando se declara. Se dice que es el impuesto de mayor rendimiento tributario. Pues claro que sí, es el impuesto de mayor rendimiento tributario, porque mientras más sea el costo o sea la suma más alta, la cifra, en alguna venta o en alguna venta de un bien o una prestación de servicio, obviamente el IVA cada vez va a ser más alto, porque es proporcional a este mismo, a un porcentaje, y a través de el rendimiento cada vez aumenta. No contempla regímenes especiales, es así. El IVA solamente tiene su ley, sin ningún régimen especial ni ningún carácter especial que lo rija. El IVA, tal cual como lo dice la ley, se establece de una manera como lo dijo nuestra compañera Mari, y no tiene ningún carácter especial. Posee muy pocas exenciones, es correcto. El IVA posee muy pocas exenciones, las cuales vamos a ver a continuación en diferentes láminas, más adelante de la exposición, y vamos a ver cuáles son las exenciones, los que están exentos de IVA. Incluye un mecanismo para aprovechar realmente el crédito fiscal. Más adelante le explicará a mi compañero en cuanto nos hablamos de crédito fiscal, por qué se dice esto, pero incluye el mecanismo a través de la administración pública, ¿sí? En este caso del CENIAT. El impuesto es soportado o trasladado al consumidor final. Esta característica tiene mucho que ver con que es un impuesto indirecto, porque es así, el impuesto totalmente lo paga el consumidor final a través de la gente que recibe, del contribuyente que recibe el impuesto de este. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas del IVA. Las ventajas del IVA y sus desventajas son apreciativas, se aprecian de diferentes formas. ¿Por qué se dice que se aprecia de diferentes formas? Porque en este caso hay que ser un poco enfático en que este punto tiene diferentes tipos de apreciación. Cada quien ve, como quien dice, cada quien ve la cuestión según su conveniencia. En este caso, el contribuyente tiene sus ventajas y sus desventajas. El consumidor tiene sus ventajas y sus desventajas, al igual que el Estado tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas principales del IVA es que tiene gran capacidad para promover el crecimiento de la inversión. ¿Qué se quiere decir con esto? Que a través de que el agente de percepción recibe el IVA, el crecimiento de la inversión cada vez puede ser más por su ingreso, ¿sí? El IVA es susceptible de que su carga se conozca con exactitud. Esto quiere decir que lo que facilita la gradación efectiva a la exportación y la imposición compensatoria en este caso a la importación.
Es lo que quiere decir que el IVA es susceptible de que su carga se conozca con exactitud. ¿Por qué decimos esto? Porque una vez que se establece un precio en un establecimiento de algo que se va a vender, el IVA se sabe su exactitud porque es por encima de su 12%, en el caso de Venezuela, su 12%, y se sabe con exactitud el monto del IVA. Tiene una dificultad general la necesidad de evitar o minimizar las exenciones. Claro que sí, las exenciones en este caso se dan de diferentes modos y en diferentes casos, pero tiene una dificultad generada para evitar esta. Posee diversas formas las cuales puede adoptar para fines en común. Claro que sí, el IVA, independientemente de su finalidad, tiene su diversas formas. En el caso de que sea para la venta de un bien o para la prestación de algún servicio, siempre tiene diversas formas. Dentro de la ventaja del IVA se pueden ver muchas. Normalmente en Venezuela se ve que para los contribuyentes tienen como gran ventaja el caso de no emitir alguna factura para no pagar el IVA, y en este caso para que el consumidor no cancele el IVA y el producto le salga más económico. Esto tiene sus pros y sus contras, pero es una ventaja, se podría decir, tanto como para el consumidor como para el contribuyente. Administrativamente esto es sancionado y tal cual lo establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 101, la no emisión de factura posee una sanción a través de este artículo del Código Orgánico Tributario, pero algunas personas lo ven como una ventaja hasta que conocen este punto. Ahora vamos a irnos a las desventajas del IVA. Las desventajas del IVA de igual manera son de diferente apreciación. Cada quien lo ve de su manera, si se puede decir, y es desventajoso para unos como para otros, ¿sí? Deben tenerse presentes los riesgos de elevación de precios e incrementos de la inflación que la introducción del IVA suele ocasionar. Es correcto, la elevación de los precios afecta mucho en el consumidor en cuanto al IVA. Es una desventaja para el consumidor, porque cada vez que eleva el precio, el IVA aumenta y este hace que la base imponible, es decir, el precio neto del producto, en este caso se puede hacer un servicio, sea más alto su IVA a través de por la elevación de su precio. Se debe tomar en cuenta la obligación de emisión de factura en cada transacción por la declaración de impuestos del IVA. De no hacerlo, estaríamos en la presencia de la evasión y no hay garantía de esto de parte de la administración tributaria. Es así, de parte de la administración tributaria no hay garantía de que el contribuyente no emita una factura. Como lo expliqué anteriormente, de igual manera, tal cual como establece el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, si no emite una factura al contribuyente, debe ser sancionado. Pero como desventaja para el Estado es que no existen métodos de regulación o de obligación para la factura del contribuyente. Es decir, sabemos que tenemos todos los mecanismos administrativos, pero no tenemos una persona que esté en algún establecimiento diciendo que estás obligado a emitir la factura, que toda venta debe salir facturada, y por ese caso es una desventaja. Se dice que es un impuesto indirecto y se traspasa la carga de la recaudación a un tercero. Se ve como desventaja por el caso de que como dijimos, que es un impuesto indirecto, el cual a través de un contribuyente, que es el que se hace responsable, debe existir una verificación, los cuales son los controles del Estado, para garantizar que éste llega de manera correcta, o sea, es decir, que se declara lo correcto ante el establecimiento. Ahora continuamos con el sistema de contribuyentes en Venezuela. El sistema de contribuyentes de Venezuela, el universo de contribuyentes de Venezuela es muy diverso. Tenemos diferentes contribuyentes, tal cual como establece la ley del IVA,
tenemos diferentes tipos de contribuyentes, de diferentes rubros, están los que están exentos, los que pagan IVA y los que no pagan IVA, ¿sí? No podemos ingresar en el tema sin antes definir lo que es un contribuyente. El contribuyente es toda aquella persona natural o jurídica con derechos y obligaciones frente a un agente público en cuanto a los tributos. Es decir, en este caso, a la administración pública. ¿Sí? Toda persona natural o jurídica con derechos y obligaciones ante la administración pública es un contribuyente. En este caso vamos a explicar cuáles son los contribuyentes, los que pagan IVA y los que no pagan IVA. Los contribuyentes que pagan IVA son tal cual como lo establece la ley del IVA. Tenemos como primero el contribuyente ordinario. Los contribuyentes ordinarios son aquellos prestadores habituales de servicios, los industriales comerciantes, los fabricantes, los importadores habituales de bienes y hechos, los almacenes generadores de depósitos y todos aquellos que generen una actividad y que cumplan con todos los requisitos y todos los requisitos que se establecen para ser un contribuyente y poder ejercer una actividad comercial. ¿Sí? Luego tenemos el contribuyente especial. El contribuyente especial es aquel que la ley que cumple algunas características, o valga la redundancia, especiales, y a través de esto cumplen algunos requisitos que establece la ley para ser contribuyentes especiales, y de igual manera cumplen con sus mismos requisitos formales y también pagan IVA. Y luego tenemos los contribuyentes normales, que aunque los contribuyentes normales no están dentro no lo establece la ley del IVA, son aquellos que naturalmente llamamos aquellos que son los ocasionales, los contribuyentes eventuales. Igual son sujetos pasivos al servicio nacional, y de esta manera ellos pueden ser eventuales, ejercen alguna actividad económica eventual, pero de igual manera pagan IVA a través del mismo, siempre y cuando no deban ser exentos. Aquellos contribuyentes que no pagan IVA son solamente los contribuyentes formales. Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas de este impuesto, del IVA. Estos contribuyentes, aun cuando no están obligados al pago del impuesto, deberán cumplir con los deberes formales establecidos de igual manera que establece la administración tributaria. Estos deberes son como todos sabemos, es el RIF, emitir documentos de operaciones y ventas, que en este caso son las facturas, llevar la relación cronológica de todas sus operaciones, llevar una relación cronológica mensual, presentar la información contenida en relación y compra, y presentar la declaración definitiva, si es anual, si es trimestral o es mensual. En este caso, también no pagan IVA aquellos servicios de producción y venta de rubros que son exentos. Los servicios de producción y venta de rubros que son exentos son los siguientes. Continuamos con los servicios exentos de IVA, y tal cual como se establece, aquellos servicios exentos de IVA son aquellos que naturalmente son realizados por algún ente de la administración pública o del Estado. Tenemos algunos ejemplos aquí como lo son las importaciones de productos alimenticios, fertilizantes, medicamentos y vehículos. Eso sí, en este caso se debe tomar en cuenta que los vehículos son solamente vehículos que tengan adaptaciones especiales para personas con discapacidad. El restante de los vehículos, automotrices, deben cancelar el IVA en su importación. En este caso, como se lo dije, solamente se manejan los vehículos especiales con adaptaciones especiales para personas con discapacidad. Las importaciones efectuadas por organismos e instituciones internacionales a las que pertenezca Venezuela. Todos aquellos organismos de otros países institucionales que pertenezcan a organizaciones a las cuales pertenece Venezuela están exentos de IVA. Al igual que las importaciones de bienes donados. Todo lo que provenga de donaciones son exentos de IVA en cuanto a la importación. Y las importaciones de equipos científicos y educativos, todo lo que tenga que ver con la educación,
en cuanto a la importación son exentos de este impuesto. Luego continuamos con las ventas de bienes que son exentos de IVA. Los bienes que son exentos de IVA son normalmente todos aquellos artículos que se pudiera decir alimenticios, que serían de la producción agrícola, de alimenticios agrícolas y fertilizantes y ganado. En este caso tenemos un ejemplo acá como lo son los alimentos y productos para el consumo humano, como arroz, harina, pasta, atún, enlatado, café molido, el huevo, el queso. Todos esos son alimentos que son exentos de IVA por muchas razones. En este caso, se podría decir, como sabemos, el queso producido aquí en Venezuela siempre, por la producción nacional, siempre ha sido exento de IVA, al igual que los huevos, la leche cruda, el queso blanco, la margarina, la avena, la mayonesa. En este caso, la mayoría de los alimentos. Luego tenemos los fertilizantes y el gas natural. Toda la venta de fertilizantes y gas natural también son exentos de IVA. Los medicamentos y agroquímicos para el uso humano y animal también son exentos de IVA. El combustible derivado de hidrocarburos, todo el combustible derivado de hidrocarburos, todo lo que en este caso sería la gasolina, gasoil y todo aquello que derive de esto, del petróleo, son exentos de IVA. Los vehículos automotores con habilitaciones especiales para personas con discapacidad, tal como lo expliqué en cuanto a los servicios. En la importación de vehículos con habilitaciones especiales para personas con discapacidad, la importación de ellos es exenta de IVA y la venta de estos vehículos también está exenta de IVA. El maíz, el sorgo y la soya para preparación de alimentos está exenta de IVA, y los diarios y periódicos, libros y revistas también están exentos de IVA. Esta ha sido toda mi exposición. Continuamos con ella. Espero les guste. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Boysen. Continuando con la exposición sobre el impuesto a valor agregado, debemos definir lo que son los hechos imponibles y los no imponibles. El hecho imponible, según el artículo 3º de la ley, establece lo siguiente: constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades y negocios jurídicos u operaciones. 1. La venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizado por los contribuyentes de este impuesto. 2. La importación definitiva de bienes muebles. 3. La prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior. En los términos de esta ley, también constituye hecho imponible el consumo de los servicios propios del objeto, giro o actividad del negocio en los casos a que se refiere el numeral cuarto del artículo 4 de esta ley. 4. La venta de exportación de bienes muebles corporales. Y 5. La exportación de servicios en esta materia. También podemos apreciar que la prestación de servicios independientes está establecido en el artículo 4, los cuales deben cumplirse que sean ejecutados o aprovechados en nuestro país, incluyendo los que provengan del extranjero, y deben de ser obviamente a título oneroso. Constituyen hecho imponible a los efectos del IVA, pues como por ejemplo los equipos o materia prima, repuestos, artículos deportivos, servicios prestados por bufetes de abogados, firmas de contadores públicos, médicos, laboratorios clínicos, entre otros. La temporalidad. En este caso, podemos resumir que están establecidos en el artículo 14 y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La territorialidad, disculpen. En este podemos encontrar que la venta y retiros de bienes muebles corporales es cuando se estén situados dentro del país, las importaciones cuando haya nacido la obligación y la prestación de servicios cuando se ejecuten o aprovechen en el país. En este caso podemos también abordar la temporalidad de los hechos imponibles. La temporalidad de los hechos imponibles, pues se entenderán ocurridos o perfeccionados los hechos imponibles y nacida en consecuencia de la obligación tributaria cuando se encuentren en la venta de bienes muebles corporales, en los casos de ventas
a entes públicos cuando se autoriza obviamente la emisión de la orden de pago correspondiente, y en todos los demás casos distintos cuando se emita la factura o documento equivalente que deje constancia pues de esta operación. Se pague el precio, se haga la entrega de los bienes, todo esto según pues lo que ocurra según lo que ocurra primero. La determinación de los débitos y créditos fiscales. El impuesto a valor agregado o IVA es un impuesto pues indirecto sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor final. El IVA es percibido pues por el vendedor en el momento de toda transacción comercial, transferencia de bienes o servicios. Los vendedores intermediarios tienen el derecho de hacerse reembolsar este impuesto que han pagado otros vendedores que les preceden en la cadena de comercialización. Esto es bien llamado pues, por la cotidianidad como crédito fiscal, deduciéndolo del monto del IVA cobrado a sus clientes, llamado también en la coloquialidad como débito fiscal, debiendo entregar la diferencia al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso de esto, lo que es controlado por el fisco, obligando a la empresa a entregar justificantes de ventas al consumidor final e integrar copias de esta a la contabilidad de la empresa. Ahora bien, la ley del impuesto a valor agregado, en esta existen pues dos términos que son sumamente importantes para efectuar el cálculo del IVA. Ellos son el débito y el crédito fiscal. Como podemos pues principalmente vamos a primero establecer lo que es la base imponible. Es el valor neto convenido, sea que la venta, prestación de servicios se realice de contado o a crédito, incluyendo el gasto directo de financiamiento, accesorios, acarreos y otras erogaciones complementarias. La alícuota impositiva es el porcentaje que se aplica según ley a la base imponible para calcular la cuota tributaria. El débito fiscal es el que se origina al vender, prestar servicio, importar o cualquiera que origine el hecho imponible. El crédito fiscal es el que se origina por la adquisición de un bien, servicio o que se origine el hecho imponible según esta ley. Los requisitos para que puedan deducirse los créditos fiscales están establecidos en el artículo 35 de la ley del impuesto a valor agregado. Esta considera, 1, que sea contribuyente ordinario; 2, la operación que lo origine esté debidamente documentada; y el tercero, que en la factura o documento equivalente emitido se indique el monto del impuesto en forma separada del precio, valor o contraprestación de dicha operación. En cuanto a la recuperación de créditos fiscales, el procedimiento en este caso podemos indicar en el artículo 37 de la ley del impuesto a valor agregado el procedimiento que determina la obligación tributaria. Esto es primordial, principal, para poder determinar la recuperación de créditos fiscales. Estas son las actividades definidas como los hechos imponibles por la IVA, que generan débitos fiscales y se encuentran sujetas a la alícuota cero. Tendrán derecho a la deducción de créditos fiscales, así lo establece el artículo 33 de la citada ley, para poder determinar el monto de los créditos. Fiscales. Es necesario primero deducir el monto de los impuestos que se hubiesen causado por operaciones que fuesen posteriormente anuladas, siempre que los mismos hubieran sido computados en el crédito fiscal correspondiente al periodo de imposición que se trate. El segundo, deducir el monto del impuesto que hubiese sido soportado en exceso en la parte que exceda el monto que legalmente debió calcularse. Y por último, se deberá sumar el total de los créditos fiscales, el impuesto que conste las nuevas facturas o notas de débito recibidas y registradas durante el periodo tributario por aumento del impuesto ya facturado, cuando ello fuere procedente según la ley del impuesto a valor agregado.
El saldo a favor del contribuyente y su traspaso al periodo siguiente está establecido en el artículo 38 de la Ley de Impuesto a Valor Agregado. En esta podemos, con este podemos establecer que el procedimiento, si en el monto de los créditos fiscales deducibles fuere superior al total de los débitos fiscales, debidamente ajustado a la diferencia resultante, será un crédito fiscal a favor del contribuyente ordinario, que se traspasará al periodo de imposición siguiente o a lo sucesivo y se añadirá a los créditos fiscales de esos nuevos periodos de imposición hasta su deducción total. El procedimiento de recuperación de los tributos en el Código Orgánico Tributario, pues están establecidos en el artículo, en el artículo 43, 44 y 11 de esta ley. La recuperación del crédito fiscal. Los contribuyentes ordinarios que realicen exportaciones de bienes y servicios tendrán derecho a recuperar los créditos fiscales generados por los insumos representados en bienes y servicios, adquiridos o recibidos con ocasión de su actividad de exportación. 1. El reintegro es para exportadores. La compensación es para ventas nacionales. Y la cesión de crédito, pues, es solamente para venta de crédito a terceros. Las condiciones sobre esta solicitud, entre ellas encontramos la primera: se realizará una solicitud por mes y el tiempo para decidir es de 30 días hábiles contados desde la emisión del acta de recepción definitiva. 2. En caso de solicitudes anteriores a la presente providencia y que sea de saldos acumulados, el plazo para pronunciarse es de 90 días hábiles. Y el tercero, en caso de no recibir respuesta en el tiempo establecido, se entenderá negada la solicitud. Retención del IVA del proveedor. Esta es una de las tres grandes formas, pues, de calcular el porcentaje. 1 es la retención del IVA al proveedor. Esto es igual al IVA por el porcentaje de retención. El otro es la cuota tributaria, igual a la cuota tributaria del periodo menos retenciones de IVA de terceros. Es la forma de calcular. Y la cuota tributaria del periodo, para poder calcular esta, pues debemos de establecer los débitos fiscales y restarles los créditos fiscales. En este caso, bueno, ya podemos quedar completamente expuesto lo que comprende, pues, este punto. Ahora bien, pues los dejo con mi próximo compañero, y cualquier otra pregunta, bueno, que esperamos la respuesta, pues, del profesor. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Márquez. Siguiendo el ciclo de exposición, y en esta oportunidad el tema o el punto es la declaración y pago del impuesto. Su base legal la vamos a encontrar en el decreto con rango, valor y fuerza de ley que establece el impuesto y el valor agregado. Específicamente en el artículo 47, el cual establece los contribuyentes y, en su caso, los responsables, según este decreto, con rango, valor y fuerza de ley, están obligados a declarar y pagar impuestos correspondientes en el lugar y la fecha y la forma y condiciones que establezca el reglamento. De igual manera, la administración tributaria dictará las normas que le permitan asegurar el cumplimiento de la presentación de la declaración a que contraen con este artículo por parte del sujeto pasivo, y en especial las obligaciones de los adquirientes de bienes o receptores de servicios, así como de entes del sector público, de exigir al sujeto pasivo las declaraciones de periodos anteriores para tramitar el pago correspondiente. El artículo 48 nos dice: el impuesto que debe pagarse por las exportaciones definidas de bienes muebles serán determinados y pagados por el contribuyente en el momento que haya
nacido la obligación tributaria y se cancelarán en las oficinas destinadas para tal fin. Los impuestos asignados por la presentación consistente en servicio proveniente del exterior serán determinados y pagados por el contribuyente adquiriente una vez que ocurra o nazca el correspondiente hecho imponible, como lo han dicho los compañeros que me antecedieron. Aquí en este punto también me tocó hablar sobre el 2% de la alícuota que fue reducida a finales del año 2016. Específicamente el 13 de diciembre del 2016, en vista de la coyuntura política que estaba socavado el sistema monetario nacional, si siquiera con una estrategia política, el gobierno decidió bajar la alícuota de 12 a 10% para todas aquellas personas naturales que hicieran transacciones financieras por la parte electrónica hasta un monto de 200.000 bolívares. Sabemos que el 26 de diciembre fue un hecho público y notorio donde el superintendente nacional, el señor David Cabello, lo puso en práctica ejecutando esta orden, si se crea el Ejecutivo Nacional, de establecer esta alícuota de una rebaja de 2%. Vuelvo y repito, tenía una situación muy precaria el sistema económico y más o menos hicieron esta estrategia política como para tranquilizar el periodo de sembrina, que era una época bastante urgida desde el punto de vista de la adquisición de dinero, y dieron como una estrategia política esta disminución del 2% de la alícuota que para este momento estaba en 12%. Situación del IVA en el estado insular. Sabemos que la región insular es una de las 9 regiones políticas administrativas y una de las 9 regiones naturales en que se encuentra dividida Venezuela, formada por el estado Nueva Esparta y las dependencias federales. Su sede principal es la Asunción, la isla de Margarita. La región es la más pequeña, si se quiere, del país. Sus características principales son las condiciones que está compuesta la isla. Es de poco tamaño, un clima cálido, tropical, dice que es una de las zonas más pequeñas, o es una de las zonas más pequeñas de Venezuela, aunque la isla de Margarita es la isla más grande, conformada por una serie de islas. La región insular, en cuanto a sus componentes geográficos, yo diría que tiene una hidrografía con presencia de pocos ríos. Su economía es una economía muy diversa, ya que es atractivo para el turismo, hay grandes cantidades de zonas marítimas, tiene una red hotelera bastante significativa y una población aproximadamente de 400.000 habitantes. Comparando la isla de Margarita con otras islas que van allí concatenadas, podemos decir que la segunda isla que se le asemeja más es la isla La Tortuga. Pero fíjense que la isla de Margarita tiene una superficie en kilómetros cuadrados de 1.071 kilómetros cuadrados, con una población de 400.000 habitantes aproximadamente, y la entidad federal es la Nueva Esparta. La segunda isla es la isla Tortuga, con una superficie territorial aproximadamente de 156.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una base allí de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, con una dependencia federal y pertenece a la dependencia federal. Luego la isla La Blanquilla, una superficie aproximadamente de 64.000 kilómetros cuadrados, no tenemos allí nada, una dependencia federal. Isla de Coche, 55.000 kilómetros cuadrados, con una población de 12.000 personas, está ubicada en Nueva Esparta. Tuve la oportunidad de ir para la isla de La Orchila, una isla bastante bonita, atractiva, me encantó, una superficie de aproximadamente de 40.000 kilómetros cuadrados, pertenece a la dependencia federal.
Y por último la isla de Cubago, con una superficie de 24.000 kilómetros, una población de 50.000 personas y pertenece a Nueva Esparta. Viendo este mapa aquí, nos damos cuenta que la isla de Margarita es la más numerosa, la más significativa de todas. En cuanto hay mucha jurisprudencia buscando del por qué no se pagaba, o porque sí se pagaba anteriormente el valor agregado, fue muy atractivo. En principio, varias jurisprudencias decían que en mejora de las condiciones de vida de esta población, en mejora de vida del comercio, todos los productos de exportaciones que entraban en esta geografía no pagaban impuestos. El caso de esto, se hablaban en el año 95, 2005, entraban grandes cantidades de vehículos de importaciones que eran exclusivamente para ser utilizados en esa región, esa geografía de Margarita. El gobierno trató de colocarle placa donde que los usuarios que utilizaban o la población sabía que esos vehículos estaban destinados para esa zona. Una vez aclarados los puntos que me antecedió, me tomo la iniciativa de leer el artículo 82-83 y el subsiguiente del reglamento de la ley del IVA, el cual establece lo siguiente: la alicuota especial establecida en el artículo 6.2 de la ley es aplicable en los casos de venta de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en el territorio de Puerto Libre del Estado de Nueva Esparta, así como las exportaciones de bienes bajo régimen de Puerto Libre del mismo Estado. Las mercancías que se introduzcan en el Estado de Nueva Esparta bajo el régimen de exportación ordinaria deberán pagar el impuesto con alicuota vigente en el resto del territorio nacional. Esto aclara la dicotomía en la cual muchos no sabían si por ser Puerto Libre pagaban o no el IVA. Igualmente, el artículo 83 establece: en los casos de mercancía provenientes del territorio del Estado de Nueva Esparta que hayan sido exportados bajo el régimen de Puerto Libre y que se destinen al consumo en el resto del territorio nacional, de conformidad con los dispuestos en el reglamento del Puerto Libre del Estado de Nueva Esparta, deberán pagar la diferencia. Esto sin duda, o esta normativa, aclara aquellas controversias que existe o que se pudiera conjugar si se paga o no el IVA en esta zona insular. Prosiguiendo, el punto de la no sujeción, o sea, se entiende como no sujeción lo que no se le, se le suma valor de impuesto a valor agregado. En el artículo 16 establece taxativamente que no paga impuesto a valor agregado y nos dice: estarán sujetos al impuesto previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley las importaciones no definidas de bienes muebles de conformidad con las normas aduaneras. En su párrafo 2, la venta de bienes muebles intangibles o incorporales, tales como especies fiscales, acciones, bonos, cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas aceptadas, obligaciones emitidas por compañías anónimas y otros títulos de valores mobiliarios en general, públicas o privadas, representativos en dinero, de créditos o derechos distintos del derecho de propiedad. El préstamo de dinero tampoco causa el impuesto a valor agregado,
más sin embargo, sí causa un interés de demora. Las operaciones de servicio en general realizadas por los bancos o institutos de créditos o empresas regidas por el derecho con rango, valor y fuerza de ley, o otras instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero y los fondos del mercado monetario, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 50 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, que igualmente realiza por instituciones bancarias o crédito financiero. Regidas sin duda alguna por leyes especiales, las instituciones y fondos de ahorro, los fondos de pensiones, los fondos de retiro y de previsión social, así como las cooperativas de ahorro, las bolsas agrícolas, así como las comisiones de los puestos de bolsas agrícolas, tampoco van a pagar impuestos de valor agregado. Las operaciones de seguro o reaseguro y demás operaciones realizadas por la sociedad de seguro y reaseguro, los agentes que estén regidos por esta ley. Hasta ahora, esto ha sido toda mi presentación en la tarde de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Noguera y vamos a continuar este ciclo de exposiciones del interesante tema de el impuesto al valor agregado. Como ya hemos visto, ese valor que se le va agregando a todo lo que es la cadena productiva, por eso que se llama impuesto al valor agregado, que independientemente lo cancelamos o lo pagamos todos nosotros, ¿no? Dentro de ese mismo proceso de la cadena productiva. Cuando hacemos referencia un poco a lo que son las exenciones y exoneraciones, como ya lo decía nuestro compañero, hay que tener en cuenta que los exentos, o esas exenciones vienen por parte de lo que es la parte legislativa, por las leyes, mientras que las exoneraciones son dictadas por el Ejecutivo Nacional a través de esas políticas fiscales. ¿Qué pasa? Que cuando el Ejecutivo Nacional presenta alguna coyuntura, cuando hay algún proceso político, económico de la vida del país, se está presentando, pues estas políticas fiscales toman en cuenta lo que es la equidad, la conveniencia y la política económica. En concordancia, pues claro, con toda la situación que se vive en el país, con todo lo que sucede, entonces estas políticas fiscales vienen a ser vida dentro de lo que es la estructura económica del país, y esas políticas fiscales van a ir mermando, van a ir cambiando todo lo que son los temas en cuanto a lo que es las alícuotas, como pasó recientemente con la disminución de los 2 puntos porcentuales del IVA del 12 o 10% de operaciones electrónicas, que ya lo he nombrado y vamos a hablar un poco más adelante. Cuando esto ocurre es porque el Ejecutivo Nacional se replantea esa situación, se replantea una nueva estrategia a nivel de políticas fiscales, políticas tributarias, ¿sí? Lo que ayuda a la recolección, al incentivo. Entonces por eso que las exenciones o las exoneraciones salen a la luz pública a través de decretos, a través de leyes. ¿Para qué? Para esto, para minimizar ese impacto que crea o que se está dando, ¿no? Vamos a decirlo así, a nivel global, que afecta a nuestro país, o que internamente, con todo lo que sucede, y para muestra un botón lo que sucede hoy en día, hace que el Ejecutivo Nacional pues haga estas modificaciones y este tipo de cambios, ¿no?, a lo que es la política fiscal. El tratamiento legal para este punto está en el artículo número 17. Someramente y un esbozo, las actividades de importaciones de ciertos rubros es lo que está exento, ¿no? Como por ejemplo esos materiales, ¿ok?
como los fertilizantes, las comidas básicas, los atún, libros, revistas, todo ese tipo de cosas que incentivan o que van a ayudar al proceso de enseñanza y al proceso educativo dentro del país están exentos. Esto quiere decir que esas exenciones y esas exoneraciones son discutidas, son investigadas por el sector económico, político y social del país conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, y pues se aplican ese tipo de políticas para poder establecer estas exoneraciones y estas exenciones de productos que obviamente van a ser básicos, que van a ser indispensables para la vida cotidiana del venezolano, y va a colocarse dentro de este marco de exención. En cuanto a los servicios, ocurre algo aquí muy particular, ya que sabemos que los servicios básicos, servicios de odontología, medicina, algunos aspectos de los servicios profesionales, donde ya mis compañeros han hablado, pero por ejemplo hemos visto en el temario de la base legal que cuando hay importaciones de lo que son los materiales, de lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, Petrocasa, y todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas y construcción de infraestructura relacionadas con este tipo de misiones, a través de decretos y a través de decretos, fueron exentos o fueron exonerados porque se trató en su momento como prioritario, estratégico, por decirlo de alguna manera, y entonces entraron dentro de ese grupo de servicios, por decirlo de alguna manera, que estaba exento y que estaba exonerado. Como lo venía diciendo, son estrategias que se plantea el Estado, que se plantea el Ejecutivo Nacional, pues para minimizar ese impacto, para minimizar el golpe que pueda dar a través de lo que es una importación de ciertos productos que son de gran envergadura, como lo son los productos para la construcción, ¿okay? Y las infraestructuras. El otro tema importante de lo que es la ley del IVA, y ya para entrar en lo que es el aspecto técnico, por decirlo de alguna manera, como decían nuestros compañeros, a través de lo que es el cálculo del crédito y el débito fiscal, tenemos que hacer indudablemente mención a lo que es el libro de compras y el libro de ventas dentro de este ciclo, dentro de este proceso del IVA, ya que a nivel legislativo, pero también a nivel contable, nosotros tenemos que saber, tenemos que internalizarnos que existe un libro de compras, que es donde el comerciante o la persona que está sujeta a pagar IVA, pues debe llevar este libro, donde lleva una relación mensualizada, una relación cronológica, ordenada, sistematizada, de todo lo que él compra y de todas esas erogaciones de dinero que está haciendo a favor de su negocio y en función de su actividad principal. En este caso el libro de compras, como lo dice, tiene ciertas características que nos las dicta el CENIAR, unas formalidades que toda persona que lo lleva pues tiene que cumplirla. La declaración de impuesto al valor agregado debe hacerse los 15 primeros días hábiles, eso es una temporalidad que se debe hacer, ¿ok? Y se realiza dicha declaración con la planilla, la forma 0030, ¿ok? Ok, ya vamos para esa planilla. Vamos a concluir con lo que es el libro de ventas, que de igual manera todos esos establecimientos o empresarios que, pues como lo dice el nombre, venden, ¿ok? Tienen que llevar también registro cronológico, fiel, cierto y establecido de todo lo que ellos están vendiendo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a declarar o cuando se va a hacer la declaración del IVA, se vacía esa información del libro de compra y el libro de venta en la planilla, digamos la planilla virtual, que es la 0030, que hoy en día existe, y es la que nos va a dar el cálculo, o es la que nos va a determinar el impuesto a pagar o no, ¿ok? Como lo explicaban nuestros compañeros. Pero nace específicamente y inequívocamente de este libro de venta y este libro de compra, que toda persona natural, jurídica o que esté en capacidad de llevar contabilidad, pues debe llevar y tiene que tener obligatoriamente dentro de su establecimiento en cualquier caso de alguna fiscalización. Esto es un ejemplo, ¿okay?, de una declaración y pago de impuestos
podemos ver entre las ventas internas, los grabados, lo que se exportó, que es una empresa sumamente grande, que ha tenido de crédito fiscal un monto, ¿sí?, donde está establecido todos sus créditos fiscales, donde tiene sus débitos fiscales, retenciones, que más adelante vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es la retención, ¿ok? Y le da su total a pagar, como ya lo venían diciendo nuestros compañeros, a través de esa suma algebraica que se realiza, donde se resta los débitos de los créditos y pues nos da el total a pagar de lo que es el impuesto. Aunado a eso, se le resta lo que son las retenciones del IVA, que como lo vamos a explicar en este momento, ¿ok?, es, bueno, ya también mi compañero lo había hablado, es el cálculo, en este caso aquí en Venezuela, del 75 o del 100% de ese IVA. Eso dependiendo, la información nos las va a suministrar el CENIAT, dependiendo del proveedor o dependiendo del contribuyente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo vendo un producto X y un producto Y, y este producto Y, el producto X, yo lo vendo en 8.000 bolívares, el IVA son 960. La retención, si hay un agente de retención, ¿ok?, me van a retener el 75% de esos 960, que son 720. En el momento de hacer la facturación, fíjense que deberían ser 8.960, sumando la base imponible más la alícuota del 12%, pero en este caso se le van a restar los 720 bolívares de la retención, pues porque así lo establece la ley, y entonces la factura sería por 8.240, donde ya yo le estoy rebajando esas retenciones. Esas retenciones, del mismo modo, son unas retenciones que se van llevando y se van registrando y se van aceptando dentro de lo que es un registro contable de lo que son las retenciones del IVA. Aquí está un comprobante de retención, ¿sí?, del 100%. Aquí es un ejemplo donde a este proveedor le retuvieron el 100%. Una factura de 36.000 de bolívares con IVA, ¿sí?, nos establece la base imponible, nos dice que el impuesto son 4.077 y el impuesto retenido son los 4.077 bolívares, que vendría siendo el 100% de ese IVA. Luego a este proveedor se le cancela, sería en este caso, lo correspondiente a lo que es la base imponible, obviamente, porque ya la persona a quien se le está vendiendo retuvo ese porcentaje y es esa persona quien se encarga de cancelarlo al fisco. ¿Ok? Emisión de facturas y registros contables. ¿Por qué este punto? Este punto es de suma importancia porque sin las facturas correctamente presentadas no podemos hacer nada. ¿Ok? Si las facturas no tienen lo que es las características, ¿ok?, comunes, o lo que nos dice la Providencia 0071, que tiene que llevar el número de control, su número de factura, tiene que estar establecida la palabra factura, ¿ok?, su total, la alícuota del impuesto, el total a pagar, la descripción completamente detallada de lo que se está haciendo, la fecha con 8 dígitos, son características y son formalidades que lleva la factura, que indudablemente son esas características o esas formalidades que si la factura no las presenta, pues simple y llanamente esas facturas no pueden ir ni al libro de compra ni al libro de venta. Entonces ahí es donde tenemos la importancia de la emisión y la correcta emisión de factura. También es importante esta parte donde en la factura aparece la imprenta que está autorizada por el CENIAT, donde nos dice el número de correlativo o el correlativo de los talonarios a seguir por el proveedor. ¿Okay? Aquí seguimos con lo que es una forma libre, ¿sí? Tenemos por aquí un código que se aprecia por acá, es el código que emite la máquina fiscal, donde nos indica que ese es el correlativo que ellos llevan y que le da el carácter formal a este tipo de factura.
Otra de máquina fiscal, la que nos entregan generalmente en lo que son los mercados, ¿ok? Y por aquí abajo está lo que es el código de la máquina fiscal, y es ese correlativo que nos está diciendo que la factura realmente es una factura legal. Bueno, ya para ir concluyendo, a manera de pues ese comentario acerca de la providencia 0122, como lo mencionaba mi compañero, es la reducción de ese 2% de IVA que se estableció a operaciones electrónicas, ¿no? para incentivar ese tipo de transacciones. Vamos a buscar un momento aquí un ejemplo que voy a hacer de otro punto, ¿ok? Que me pareció interesante, pues porque cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen, o bueno, también a manera de experiencia y para que les sirva a ustedes en algún momento, si por ejemplo me dicen, mira, yo quiero hacer una factura de 150.000 bolívares, el procedimiento es muy simple, pero que mucha gente a veces no pregunta. Es dividir 150.000 entre 1.12, ¿sí? Ese resultado nos estará dando lo que en su momento será la base imponible. A esa base imponible le aplicamos el 12%, nos da el IVA, y entonces a esta base imponible le sumamos el IVA y nos estaría dando los 150.000 bolívares. De esta manera obtenemos lo que es un monto exacto para una factura. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, y bueno, con algunas consideraciones, y bueno, por el tema de país, el tema de las cuestiones, pues nos vimos en la necesidad de hacer este video, profesor. Espero que sea de su agrado, y pues bueno, que cualquier acotación pues nos puede indicar. Vamos a dejarle un pensamiento de Martín Lutero. Gracias, profesor, y bueno, muchas gracias.